Bien. ¿Por qué vamos a hablar de humanidad hoy? Como decía Edgar, se la puede utilizar. Pero ¿qué es que una persona tenga humanidad? Es que tenga piedad, que tenga consideración, conmiseración, misericordia, deferencia, algún tipo de atención, es lo que nos hace humanos. ¿Y qué es lo que estuvo pasando en la última semana? Pasó cosas muy interesantes, ¿no? Porque uno de los que hizo escuchar su opinión, que hacía mucho que no se la escuchaba en este sentido, y ha provocado un pequeño microsismo dentro de la opinión pública nacional, es el Papa Francisco. El Papa Francisco, evidentemente, eh, algo iba a decir, conociéndolo, sobre el tema de la represión a los jubilados, del gas pimienta, pero además, porque además de ser argentino, es un líder espiritual de alcance universal y es lógico que por su pensamiento el Papa se alce en su voz, con su voz, en defensa de los que menos tienen. Ha edificado su trayectoria, Francisco, en base a eso. ¿Y qué es lo que ha pasado? Han habido algunos detalles importantes de lo que se ha dicho, eh, para tener en cuenta, porque, por ejemplo, en las redes eh, le recomendaban al Papa que se calle. Desde el gobierno hubo una reacción mucho más moderada, particularmente por el vocero presidencial Manuel Adorni, dijo que el Papa estaba en su derecho de opinar, pero que no coincidían con eso. Lo cual está bien que así sea, no es por una cuestión de coincidencia. Otros ya fueron un poco más lejos, ¿no? Como exagerando, sobreactuando determinadas cosas. Me llevó mucho la atención en dos casos, de un político y de una comunicadora. El político Miguel Ángel Piqueto, quien siempre elogió la figura del Papa Bergoglio, bueno, sale con una serie de críticas furibunda en contra de la opinión del Papa, y otra, la de Cristina Pérez, una conocida comunicadora, que es la actual pareja del ministro de Defensa Luis Petri, también en contra de la opinión del Papa, atacándolo como si el Papa no pudiese opinar sobre estos temas. ¿Qué es lo que pasa también con este asunto? Se conoció que por primera vez hay una encuesta que es la que más creíble de todas, me parece esa encuesta. Hay una de las encuestas que salió, le da todo favorable al presidente Milei, absolutamente todo, incluso que no tiene un mayor deterioro de su imagen. Pero ¿qué hay en esa encuesta que llama la atención? Que cuando se le pregunta al universo de encuestados qué opinaba sobre el rechazo del aumento de las jubilaciones, el 58% dijo que le parecía una pésima medida. Con lo cual, ahí hay otro punto en atención, porque hay otras encuestas que dicen que el presidente empezó a sufrir un desgaste cuando se pregunta si el discurso de la casta va a seguir o si el ajuste van a seguir, como si fuesen dos dogmas que no provocan desgaste, y evidentemente sí lo provocan. Y acá es donde viene la cuestión de la humanidad. Antes yo quería recordarles, por una cuestión, hay un arco ideológico que obviamente rechaza las opiniones del Papa Francisco. El Papa Juan Pablo II, durante su pontificado, hizo muchísimas declaraciones respecto a la situación interna de su Polonia natal. Recordemos que el primer papa no italiano, Juan Pablo, después de 400 años, él tiene muchísimas reuniones con Lech Walesa, que era el jefe del sindicato Solidaridad, tiene mucho que ver con la caída del muro,
y con la caída del régimen soviético, por cierto, eso es un dato objetivo. Pero el Papa sí opinaba sobre su patria, ¿no? Cuidado con eso porque tenemos que ser un poquito más equilibrados también. Y la otra cuestión que me ha llamado mucho la atención es que apareció un pensador alemán que se llama Marcus Gabriel y es nacido en 1980, es decir, un hombre joven para la profundidad del pensamiento que tiene. Escribió Filosofía de la mente para el siglo XXI y ha fundado una nueva escuela filosófica que se llama el Nuevo Realismo, Camino hacia la Nueva Ilustración. ¿Qué plantea el Nuevo Realismo? Cuando siempre se dijo la ficcionalización de la realidad en base a una figura literaria, ¿no? O considerar que la realidad es un todo. Bueno, Marcus dice que la realidad no es un todo, es la suma de muchas partes, si no, no se la puede entender. Pero él dice que el posmodernismo que nació en los 70 y que estaría muriendo junto con el capitalismo financiero para dar paso a una nueva forma de capitalismo productivo con rasgos mucho más cooperativos y sociales. Él dice que hay determinados valores dentro de la humanidad que tienen que ser rescatados y además que solo se van abriendo pasos porque ya no se discute. ¿Cuáles son esos dos valores o temas que tiene en cuenta Marcus Gabriel? Y que es que dice que la sociedad tiene que ser más humana, por eso el tema de hoy de la humanidad. Y estos dos valores son nada menos que la violación a los derechos humanos, o sea, los derechos humanos a nivel universal, y por otro lado la pobreza, porque con una de las cosas que se lo ataca al Papa dice que es defensor del pobrismo. El pobrismo es una forma peyorativa de decir que se utiliza la pobreza y los pobres como forma para hacer política. Bueno, sin embargo, Marcus Gabriel dice que, por ejemplo, economías como Corea o como Alemania, para surgir y alcanzar los niveles de desarrollo actual, no recurrieron a políticas neoliberales. Han recurrido a otro tipo de políticas que son netamente productivistas. Y por cierto, él pone el acento respecto a lo que es la pobreza como un disvalor, es decir, como la suma de todas las desigualdades. Hay mucho menos pobres tanto en Alemania como en Corea, sin aplicar recetas neoliberales que ya sabemos que genera esa disociación en la sociedad entre la concentración económica en un sector muy determinado que no supera entre el 5 y el 10% y ese 90% de la sociedad entre lo que está el sector pasivo, entre lo que están los jubilados, que son los que están pidiendo que haya humanidad. Y hubo un premio, y con esto termino la columna, que es donde ya no se ve la noción de humanidad. ¿Se puede considerar héroe a quien votó en contra de los jubilados? Eso es lo que yo, sobre todo pensando, por ejemplo, Manuel Belgrano, el primero que se me viene a la cabeza. Lo único que le quedaba a Belgrano el 20 de junio de 1820, que es el día de su muerte, era su catre y un reloj de oro, que es con el que le paga a Joseph Redger, que era el médico que le había mandado Martín Miguel de Güemes para que lo atienda en su última enfermedad. Nos venimos mucho más acá. Elpidio González, vicepresidente de la Nación, termina vendiendo anfetaminas en Avenida de Mayo. Anfetaminas y anilinas, alguien que había sido vicepresidente de la República. Entonces, cuidado con esto de poner a como héroes a alguien que va en contra de un sector que no es solamente vulnerable y desprotegido, sino que espera de esta palabra que haya humanidad. Muchísimas gracias.